Soportar lo que muchos considerarían imposible, ese es mi legado. Quizás crea que sus primeros años fueron desafiantes. Ahora imagínese madurar sin la guía paterna, junto a un padrastro cuya misión diaria consistía en recordarme mi inutilidad. Para agravar este tormento doméstico, me enfrenté a la burla implacable de mis compañeros de clase que trataban mi existencia como cuestionable. A lo largo de esos años de formación, me sentí absolutamente transparente. Mis desesperadas súplicas de ayuda permanecían perpetuamente silenciadas, a pesar de lo frenéticamente que intentaba vocalizarlas. Soy Emily y esta narrativa narra mi triunfo sobre una adversidad aparentemente insuperable. Durante incontables temporadas, me creí atrapado permanentemente dentro de un ciclo ineludible de sufrimiento. No podría haber estado más equivocado. Hoy me presento ante ustedes como testimonio vivo de que las circunstancias pueden transformarse dramáticamente. Para cualquiera que escuche mis palabras ahora, comprenda que no enfrenta sus luchas de forma aislada. Mi infancia transcurrió en un modesto apartamento ubicado en las afueras de Chicago, donde la devoción de mi padre siguió siendo la única constante. Él representó mi santuario, mi campeón personal. Independientemente de las dificultades que presentaba cada día, él siempre regresaba con calidez y ternura tanto para mi madre como para mí. Atesoré esos momentos sentado sobre sus rodillas mientras él me contaba cuentos antes de dormir. Mi madre solía observar divertida que yo era la pequeña sombra de papá. Aspiraba a encarnar sus cualidades, su fuerza, compasión y voluntad inquebrantable de ayudar a los demás. Sin embargo, la vida nunca nos pregunta si estamos preparados para renunciar a aquellos a quienes apreciamos más profundamente. Ese día en particular queda grabado permanentemente en mi conciencia, como una marca indeleble que el tiempo no puede disminuir. Todavía recuerdo con perfecta claridad el aroma del café recién hecho que mi madre estaba preparando, los sonidos tenues que emanaban de nuestra selección de Netflix y el sonido resonante de la risa de mi padre. Estaba dibujando en la sala cuando escuché un sonido diferente. No fue un grito. No fue un accidente. Era algo más sutil pero igualmente aterrador. Un profundo suspiro seguido de un silencio que nunca antes había sucedido en esa casa. Cuando miré hacia atrás, vi a mi padre sosteniendo su pecho, tratando de decir algo. Mis ojos se encontraron con los suyos y, por un momento, vi miedo. Nunca antes había visto a mi padre asustado. Mi madre corrió hacia él y yo quedé paralizada. Los siguientes minutos fueron borrosos. Mi madre pidiendo ayuda, los vecinos llegando, las sirenas. Recuerdo haber sostenido su mano en el suelo de la sala, como si de alguna manera eso pudiera detener lo que estaba sucediendo. Apretó mis dedos ligeramente, como si quisiera decirme algo, pero nunca supe qué era. Nunca volvió a casa. La muerte de mi padre no solo se lo llevó. También le quitó la chispa a mi madre. Ella nunca fue la misma. La mujer que alguna vez cantó mientras lavaba platos ahora pasaba horas mirando al vacío. Intentó ocultar sus lágrimas, pero las vi. Siempre los vi. La gente decía que el tiempo lo curaba todo. Pero para nosotros, el tiempo solo pareció empeorar las cosas. Su ausencia fue un vacío que nada pudo llenar. El dinero empezó a escasear. Las facturas se acumularon. Y poco a poco, mi madre se convirtió en una sombra de lo que era antes. Intentó encontrar un trabajo pero no pudo conservarlo por mucho tiempo. Algunas noches la oía llorar en su habitación, pidiéndole a Dios que arreglara nuestras vidas. Y entonces, un día, apareció. Mi madre lo conoció en Walmart. Se ofreció a llevarle las maletas y, según ella, fue amable y educado. Ella siempre dijo que la vida no era fácil para una mujer soltera y que tal vez era hora de seguir adelante. Al principio parecía perfecto. Le trajo rosas a mi madre, me hizo cumplidos, me llamó su pequeña y dijo que ahora teníamos a alguien que nos cuidara. Mi madre empezó a sonreír de nuevo. Y yo, bueno, traté de gustarme. Juro que lo intenté.
Pero había algo en él que me hacía sentir incómodo. No podría decir exactamente qué, pero cuando me abrazó, sentí ganas de salir corriendo. Cuando me hablaba, su tono siempre era dulce. Pero sus ojos me hicieron sentir pequeña. Intenté decírselo a mi madre una vez, pero ella sonrió y dijo, solo estás celosa, cariño. Él solo quiere lo mejor para nosotros. A partir de ese día aprendí a guardarme mis palabras para mí. Así fue como el hombre que parecía ser la solución a nuestras vidas se convirtió en nuestra peor pesadilla. Mi madre se casó con él unos meses después y lo primero que cambió fue nuestra casa. Antes mi madre tomaba todas las decisiones, pero ahora todo pasaba por él. Eligió lo que comeríamos, a dónde iríamos, qué podríamos hacer. Al principio parecía normal. Dijo que quería lo mejor para nosotros. Pero pronto me di cuenta de que mi opinión no importaba. Mi madre, que alguna vez fue mi confidente, ahora estaba siempre a su lado. Sentí que mi hogar ya no era mío. Pequeñas cosas empezaron a molestarme. La forma en que me miró durante demasiado tiempo. Cómo se paraba en la puerta de mi habitación sin ningún motivo. Cómo me llamó hermosa de una manera que me dio escalofríos, y no en el buen sentido. Un día mi madre se fue a trabajar y él se quedó solo conmigo. Me llamó para sentarme en el sofá con él. Se me erizó la piel. Algo dentro de mí gritó que no debía ir. Vamos, Emily. No necesitas tenerme miedo, dijo, sonriendo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que le tenía miedo. Cuando eres niño, el hogar debería ser el lugar más seguro del mundo. El hogar es donde debemos encontrar consuelo, cariño, protección. Pero para mí, mi propia casa se convirtió en mi peor pesadilla. ¿Y la peor parte? No tenía a dónde correr. Después de ese día en el sofá, comencé a notar cosas que antes había intentado ignorar. Pequeños detalles que, vistos por separado, podrían ser solo coincidencias, pero juntos pintaban una verdad que no quería aceptar. Mi padrastro siempre encontraba la manera de estar cerca. Si estaba en la cocina, él aparecía. Si iba al baño, él pasaba por la puerta. Si iba a mi habitación, minutos después él estaba por ahí. Al principio pensé que era paranoia. Quizás estaba exagerando, como decía mi madre. Pero la sensación de alerta nunca desapareció. Cada vez que él estaba cerca, se me erizaba la piel, se me aceleraba el corazón y sentía la necesidad de correr. Recuerdo una noche en particular. Mi madre se había acostado temprano, cansada del trabajo. Me quedé en la sala viendo Netflix, tratando de disfrutar un momento de paz. Se sentó en el sofá al otro lado de la habitación. Es tarde, Emily, dijo sin quitarme los ojos de encima. Tu madre ya está dormida. Solo asentí sin decir nada. ¿No vas a venir a darme las buenas noches? Sentí un nudo en la garganta. Estaba sonriendo, pero algo en su expresión era inquietante. Buenas noches, murmuré sin moverme. Sus ojos permanecieron fijos en mí durante demasiado tiempo. Luego se levantó y caminó hacia el pasillo, pero antes de desaparecer de mi vista, susurró, no olvides cerrar la puerta de tu habitación. Todo mi cuerpo se congeló. Corrí a mi habitación, cerré la puerta y giré la llave. Me quedé en la cama pero permanecí inmóvil, incapaz de dormir. Me quedé allí, mirando la puerta, esperando que el pomo se moviera, que aparecieran pasos en el pasillo, que sucediera lo peor. Y esa noche, por primera vez, me di cuenta de que mi propia casa era el lugar más peligroso para mí. Los días siguientes fueron un juego de resistencia silenciosa. Evité a toda costa estar a solas con él. Si mi madre estaba en casa, me quedaba con ella. Si él entraba a una habitación, yo salía. Pero cada vez que me miraba, sabía que estaba esperando una oportunidad. Poco a poco empezó a asegurarse de mostrar quién mandaba en esa casa. Esto no es un hotel,
decía cuando me demoraba demasiado en la ducha. Soy el hombre de la casa, así que tienes que respetarme. Si dejaba algo fuera de lugar, me regañaban. Si tardaba demasiado en responder cuando llamaba, me castigaban. Mi madre vio todo pero nunca dijo nada. Intentó mantener la paz como si estuviera entre dos mundos. Por un lado, el marido al que amaba. Por el otro, la hija que siempre había estado con ella. Pero al final ella lo eligió. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba solo. Sabía que necesitaba decírselo a alguien, pero ¿a quién? Mi madre había dejado claro que no me creería y yo no tenía a nadie más. Hasta que un día mi maestra me pidió que me quedara después de clase para hablar. Emily, ¿está todo bien?, preguntó mientras cerraba un libro. Tragué fuerte. Sí, respondí, mirando el escritorio. ¿Estás seguro? Has estado muy callado últimamente. Era mi oportunidad. Me sudaban las manos. Mi corazón latía con fuerza. No me gusta mi padrastro, casi susurré. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No es amable conmigo y él me asusta. Hubo silencio. Ella me miró durante unos segundos y luego sonrió, intentando parecer tranquila. Oh, querida, los padrastros pueden ser difíciles al principio. Pero tu madre te ama. Estoy segura de que todo saldrá bien. Mi pecho se hundió. ¿Pero yo? Eres una chica fuerte, Emily, dijo, interrumpiendo. Estas cosas pasan. En ese momento lo entendí. Por mucho que gritara, nadie me escuchaba. Después de eso, me di por vencido. Me cerré en mi propio mundo. En la escuela apenas hablaba. Si alguien intentara iniciar una conversación, simplemente asentiría o daría respuestas breves. Comencé a caminar mirando al suelo como si quisiera desaparecer. Pero desaparecer no era una opción. Y luego vino la segunda parte de mi pesadilla. Si mi hogar ya no fuera seguro, la escuela pronto también se convertiría en un lugar de dolor. Al principio solo sufría comentarios sutiles. Mira, ahí está la huérfana rara. No te acerques a ella o tu papá podría desaparecer también. Vaya, come como un cerdo. No es de extrañar que tenga ese tamaño. Cada palabra fue como una puñalada. ¿La peor parte? Los profesores escucharon. Lo sabían, pero nadie hizo nada. Simplemente miraron y fingieron no oír. Intenté convencerme de que era solo una fase, que pronto terminaría. Pero no se detuvo. Al contrario, empeoró. Un día estábamos en clase de gimnasia. Odiaba esta clase porque siempre me elegían el último en los equipos. Esta vez, cuando solo quedaba yo, uno de los chicos se rió. Oh no, la ballena otra vez. Todos se rieron. Miré a la maestra, esperando que dijera algo, pero ella simplemente miró para otro lado. En ese momento sentí que mi existencia era una broma para todos los presentes. Y por primera vez comencé a pensar que tal vez sería mejor si yo no estuviera allí. Los días se convirtieron en semanas. Semanas en meses. Mi padrastro se volvió cada vez más controlador. Me miró todo el tiempo. En la escuela me humillaban todos los días. No tenía amigos, nadie que me defendiera. Y entonces, una noche, mientras miraba por la ventana de mi dormitorio, me pregunté, ¿habría alguna diferencia si desapareciera? Fue la primera vez que este pensamiento cruzó por mi mente. Pero lamentablemente no sería el último. Ya no sabía quién era. Durante mucho tiempo traté de convencerme de que si me volvía invisible, tal vez las cosas mejorarían. Tal vez si no molestara a nadie, si me encogiera y me callara, mi padrastro se olvidaría de mí. Quizás los niños de la escuela no me notarían. Quizás el dolor desapareciera.
El dolor nunca desapareció. Creció día a día, como una sombra que me seguía donde quiera que iba. Lo que antes era un miedo pasajero se convirtió en un terror constante. Dormí poco. Cuando dormía tenía pesadillas, siempre las mismas. Soñé que mi madre me dejaba atrás, que mi padrastro reía mientras yo lloraba, que todo el colegio me miraba mientras me señalaba con el dedo. Lo peor fue despertarme y darme cuenta de que mi pesadilla no terminaba cuando abrí los ojos. Una noche, cuando mi madre se había ido tarde a trabajar, mi padrastro se quedó solo conmigo. Sabía que no tenía a dónde huir. Hice lo que siempre hice. Me encerré en mi habitación y recé para que se olvidara de mí. Pero esa noche no lo olvidó. Escuché sus pasos en el pasillo, el sonido de sus calcetines arrastrándose por el suelo. Mi corazón se aceleró. El pomo de la puerta se movió. Me acurruqué en la cama, sujetando con fuerza el edredón. Emily, llamó con esa voz prolongada, casi un susurro. Emily. Me quedé en silencio. Giró el pomo de la puerta, intentando abrir la puerta. ¿Me escuchaste? Abre. Contuve la respiración. Empujó la puerta. La madera crujió pero no se abrió. ¿Crees que un candado puede protegerte de mí? Todo mi cuerpo tembló. Después de un rato, los pasos desaparecieron por el pasillo. Pero sabía que este no era el final. Fue solo el comienzo. A la mañana siguiente me levanté con los ojos hinchados. No había dormido, pero no podía faltar a la escuela porque si me quedaba en casa estaría sola con él. Aún sabiendo lo que me esperaba, preferí enfrentar el infierno de la escuela que ese hombre. Nada más llegar noté las miradas, las risas bajas. Caminé por el pasillo y escuché a un grupo susurrar. Parece un zombi. Mira su ropa. Parece que durmió en la basura. Me tragué el dolor y seguí caminando, fingiendo que no importaba. Pero por dentro, algo dentro de mí se rompía cada día un poco más. En clase, la maestra pidió a todos que hicieran un trabajo en grupo. Como siempre, fui el último en ser elegido. ¿Quién quiere la ballena en su grupo?, preguntó uno de los chicos, riendo. Toda la clase se echó a reír. La maestra lo escuchó. Ella miró pero fingió que no había pasado nada. Fue en ese momento que me di cuenta de que no tenía a dónde huir. Mi casa era un infierno. Mi escuela era un infierno. Mi vida era un infierno. Y comencé a preguntarme, ¿esto terminará algún día? Ese mismo día, durante el recreo, fui al baño a respirar un poco. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban hundidos. Mi piel estaba pálida. No parecía un niño. Parecía un fantasma. Fue entonces cuando la puerta se abrió con fuerza. Eran 3 niñas, las más populares de la escuela. Mira quién está aquí, dijo una de ellas, cruzándose de brazos. ¿La pobrecita? Se acercaron. Mi corazón se aceleró. ¿Crees que le gustas a alguien aquí?, preguntó otro. ¿Crees que alguien siente lástima por ti? Me quedé en silencio. Porque te contaré un secreto, se inclinó cerca de mi cara. A nadie le importas. Nadie te extraña. A nadie le importa lo que te pase. Si desaparecieras, nadie se daría cuenta. Me quedé allí, incapaz de reaccionar. Se fueron riendo, dejando sus palabras resonando en mi mente. Y por primera vez pensé, tal vez tengan razón. Esa noche llegué a casa y fui directo a mi habitación. Me senté en la cama, mirando por la ventana. Quería que el dolor se detuviera. Quería que el miedo terminara. Quería desaparecer. Y entonces, por primera vez, pensé en hacer algo extremo, algo que nunca debería haber pasado por mi mente. Me levanté, fui a la ventana y miré hacia afuera.
¿Qué pasaría si simplemente dejara de existir? Mi corazón latía con fuerza. Me temblaban las manos. Quizás sería mejor así. Quizás fuera la única salida. Y entonces escuché un golpe en la puerta. Entró mi madre. Parecía cansada, pero me miró con expresión preocupada. ¿Estás bien, Emily? Tragué fuerte. Quería decir que no. Quería gritar. Quería pedir ayuda, pero solo asentí. Simplemente cansado. Ella se acercó y pasó su mano por mi cabello. Sé que las cosas son difíciles, dijo, suspirando. Pero todo mejorará. No le creí. Pero en ese momento, su toque me atrapó. Esa noche me quedé dormido llorando. Pero yo estaba vivo. Y ese día, sin saberlo, había dado el primer paso hacia mi salvación. Después de esa noche, algo cambió dentro de mí. Todavía sentía miedo. Todavía sentía dolor. Pero ahora sabía una cosa, no estaba sola. Nadie vendría a salvarme. Ni mi madre, ni la escuela, ni los profesores. No podía contar con nadie. Y si nadie se preocupaba por mí, entonces yo tampoco tenía por qué preocuparme. Así fue como comencé a cerrarme aún más. Si antes caminaba con la cabeza gacha, ahora ni siquiera intentaba mirar a los demás. Si antes todavía me esforzaba por participar en las clases, ahora simplemente me sentaba tranquilamente esperando que pasara el tiempo. Pero por más que intenté desaparecer, la crueldad de la gente siempre me encontró. Fue un día de otoño cuando llegó. Lo recuerdo bien porque era uno de esos días en los que el viento te corta la piel. Las hojas secas volaron por el patio de la escuela y los estudiantes corrieron hacia las aulas escapando del frío. En mi clase, los susurros comenzaron incluso antes de que comenzara la clase. Escuché que hoy hay una nueva estudiante. Dicen que vino de otra ciudad. Espero que al menos sea bonita. Los chicos se rieron. Las niñas susurraron entre ellas y luego entró la maestra, trayendo a una niña a su lado. Todos, ella es Amber. Se acaba de mudar aquí y estudiará con ustedes a partir de hoy. Espero que le den una buena bienvenida. Parecía normal. Cabello oscuro, piel clara, ojos marrones que evitaban el contacto. Pero hubo algo en ella que me llamó la atención. La forma en que sujetaba su mochila con fuerza. La mirada que intentaba mostrar confianza pero ocultaba cierta aprensión. La tímida sonrisa que duró solo un segundo antes de desaparecer. Reconocí esa mirada. Era la mirada de alguien que había sufrido. Durante el recreo, como de costumbre, me sentaba en el rincón más apartado del patio con mi lonchera en mi regazo. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose. Miré hacia un lado y vi a Amber parada allí, sosteniendo su propia lonchera. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó ella. Me sorprendió. Nadie jamás pidió sentarse conmigo. Asentí sin decir nada. Se sentó a mi lado y permaneció en silencio durante unos segundos, jugueteando con su almuerzo. No me gusta estar en medio del jardín, dijo sin mirarme. Demasiada gente. No respondí. Ella suspiró y me miró. ¿No vas a preguntar de dónde soy? Me encogí de hombros. Nadie me pregunta nunca de dónde soy tampoco. Ella se rió suavemente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola después de todo. Conforme pasaron los días, Amber comenzó a acercarse a mí. A ella no parecía importarle que yo fuera la chica rara de la escuela. Al contrario, siempre que podía se sentaba conmigo, iniciaba conversaciones, hacía preguntas y poco a poco yo comencé a hablar. No mucho, solo respuestas breves. Pero para alguien que había pasado años intentando ser invisible, eso ya era un gran paso. Un día, mientras estábamos sentados a la sombra de un árbol, ella preguntó,
¿Por qué siempre te quedas solo? Tragué fuerte. Porque es más fácil así. Ella frunció el ceño. ¿Más fácil? ¿Cómo es eso? Miré hacia adelante, sin ser lo suficientemente valiente como para enfrentarla. Cuando estás solo, nadie puede hacerte daño. Hubo silencio. Cuando miré hacia un lado, vi que ella me estaba mirando con una mirada triste. Yo solía pensar lo mismo, susurró. Mi pecho se apretó. Solía hacerlo, ella suspiró y miró al cielo. Yo también he pasado por algunas cosas. Cosas malas. Mi corazón se aceleró. Alguien como yo. Por un segundo quise preguntar, quise saber, pero no pude. Amber notó mi vacilación y sonrió. Pero descubrí que estar solo no soluciona nada. Solo empeora todo. Permanecí en silencio, absorbiendo sus palabras y por primera vez, me pregunté, ¿me equivoqué todo este tiempo? La amistad entre Amber y yo empezó a crecer y por supuesto, la gente empezó a darse cuenta. Comenzaron los susurros. Mira al bicho raro. Tiene una amiga. Apuesto a que la chica nueva también tiene algún problema. Yo estaba acostumbrada, pero Amber no y fue en uno de esos días que algo pasó. Estábamos en clase de gimnasia. Como siempre, fui el último en ser elegido. Pero esta vez, antes de que alguien pudiera decir algo, Amber tomó mi mano y dijo, si ella no está en el equipo, yo tampoco jugaré. Silencio. Los estudiantes se miraron entre sí, confundidos. ¿Qué? Se burló uno de los chicos. ¿Vas a negarte a jugar solo por ella? Ella se cruzó de brazos. Sí. La maestra miraba sin saber qué hacer. Ámbar, eso no es justo. Ella dijo, le haces esto a Emily todos los días y los profesores fingen no ver. Mi corazón latía con fuerza. Nadie nunca había hecho esto por mí. Nunca nadie había estado a mi lado. Al final, la maestra cedió y ese día, por primera vez, sentí que tal vez, solo tal vez, merecía que me trataran con respeto. Tener un amigo cambió algo dentro de mí. Durante años me había acostumbrado a ser invisible, a aceptar que nunca tendría a alguien a mi lado. Pero Amber apareció y poco a poco empezó a mostrarme que el mundo no tenía por qué ser tan solitario. Pero incluso con su amistad, mi miedo todavía existía. Mi padrastro todavía estaba en casa. Mis compañeros todavía me despreciaban. Y en el fondo pensé que nada cambiaría realmente, hasta el día en que me vi obligado a elegir entre seguir ocultándome o finalmente reaccionar. Era viernes y mi madre saldría a cenar de trabajo. Esto significaba que estaría a solas con él y sabía que había estado esperando este momento. Desde temprano noté que su mirada era diferente. Me miró con más intensidad, como un depredador esperando el momento adecuado para atacar. Después de que mi madre se fue, fui directamente a mi habitación y cerré la puerta con llave. Pero después de unos minutos, escuché su voz al otro lado. Emily, ven aquí. Me quedé inmóvil. Sé que estás despierto. Mi corazón latía con fuerza. Vamos, solo quiero hablar. Sentí temblar todo mi cuerpo. El pomo de la puerta giró. Intentó abrir la puerta. ¿Vas a desobedecerme? Mi mente me gritaba que hiciera algo, cualquier cosa. Pero quedé paralizado. Ábrelo ahora. El silencio al otro lado de la puerta me hizo contener la respiración. Él todavía estaba allí. Entonces escuché sus pasos alejándose. Me senté en el suelo, temblando, sabiendo que esto no había terminado. Y fue allí donde decidí que ya no podía vivir así. Necesitaba hacer algo. Al día siguiente en la escuela, busqué a Amber. Quería decírselo, pero las palabras no me salían. ¿Cómo explicar algo que yo mismo no pude entender? Pero Ámbar se dio cuenta. Hoy eres diferente, dijo.
Tragué. Simplemente estoy cansado. Ella frunció el ceño. Emily, sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? Intenté sonreír, pero estaba cansada de hablar y nadie me escuchaba. Y fue entonces cuando Amber hizo algo que lo cambió todo. Ella tomó mi mano y dijo, te creo. Fueron solo 3 palabras, pero en ese momento significaron todo para mí, porque nadie nunca había dicho eso antes. Nadie había creído nunca en mí. Y fue ahí donde lo entendí. Si quisiera que las cosas cambiaran, tendría que luchar por mí mismo. Ese mismo día, al salir de la escuela, sucedió algo inesperado. En la puerta estaban los mismos chicos que siempre me humillaban. Mira, ahí está otra vez la gorda, se rieron. Pero por primera vez, en lugar de agachar la cabeza y fingir no oír, me detuve. Me volví lentamente. Dilo de nuevo. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Los chicos se miraron sorprendidos. ¿Qué? ¿Vas a llorar? Sentí a Amber a mi lado, mirándome. Y entonces, por primera vez, no huí. ¿Crees que me lastimaste? Yo pregunté. ¿Crees que me importa? Ellos guardaron silencio. Lo siento por ti, continué. Porque solo los débiles necesitan herir a los demás para sentirse mejor. La risa desapareció. Por primera vez, los chicos no tuvieron respuesta. Me alejé con el corazón acelerado. Me temblaban las manos, pero por primera vez en mi vida me sentí fuerte. Amber sonrió a mi lado. Estuviste increíble, dijo. Y en ese momento me di cuenta de algo. Todavía tenía miedo. Todavía tenía cicatrices. Todavía sentía dolor. Pero ya no era la misma chica que se escondía. Estaba cambiando. Y esta fue mi primera victoria. Sabía que algún día esto tendría que suceder. No podía seguir fingiendo. Podría seguir viviendo así. Desde aquella noche en que mi padrastro intentó abrir la puerta de mi habitación, sentí que el tiempo corría en mi contra. Tarde o temprano lo intentaría de nuevo y yo ya no podía esperar a que pasara lo peor. Pero ¿qué podría hacer si mi madre no me escuchara, si los profesores fingieran no verme, si mis compañeros solo supieran cómo hacerme daño? Entonces, ¿quién podría salvarme? Esa mañana llegué a la escuela sintiendo que llevaba una tonelada sobre mis hombros. El miedo nunca me abandonó. La cara de mi padrastro estuvo en mi mente todo el tiempo. Su voz, su mirada, la forma en que se impuso como mostrándome que nunca tendría salida de esa casa. Pero las palabras de Amber resonaron dentro de mí, te creo. Y por eso, antes de empezar la clase, la busqué. Estaba sentada en el pasillo, hojeando un libro. Cuando me vio, sonrió. Pero cuando me miró de cerca, su sonrisa desapareció. ¿Qué pasó?, preguntó ella inmediatamente. Tragué fuerte. Quería decirlo, quería contarlo todo, pero ¿cómo explicar un dolor que parecía más grande de lo que las palabras podían describir? Ella esperó, no insistió y luego, sin pensar demasiado, me senté a su lado y le susurré, no puedo volver a casa. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué pasa si vuelvo? Algo malo pasará. Ella guardó silencio pero me tomó la mano. Y supe en ese instante que ella me escucharía. Que por primera vez alguien realmente escucharía. Amber permaneció en silencio por un momento, pero su mirada lo decía todo. Ella entendió. Tienes que decírselo a alguien, dijo, con la voz llena de urgencia. ¿Pero quién? Mi madre no escucha. A los profesores no les importa. A nadie le importa. Me importa. Me quedé sin palabras. Luego, antes de que pudiera reaccionar, ella se levantó y dijo, ven conmigo. Me quedé helado. ¿A dónde vamos? Para hablar con el consejero de la escuela. Mi estómago se hundió.
No, no puedo. Emily, ¿quieres seguir viviendo así? La pregunta flotaba en el aire, y por primera vez, realmente pensé en ella. ¿Querías seguir viviendo así? Y por primera vez la respuesta fue no. Fui con Amber a la oficina del consejero. Era un hombre de mediana edad, calvo, con gafas grandes y expresión siempre seria. Cuando entramos, nos miró por encima de sus gafas. ¿Qué es? Amber apretó mi mano, animándome. Emily necesita ayuda. Él frunció el ceño. ¿Ayuda con qué? Se me secó la garganta. Amber me miró, esperando que hablara. Respiré profundamente y luego, por primera vez en mi vida, dejé que las palabras salieran. Mi padrastro. Eso fue todo lo que pude decir antes de romper a llorar. Amber me abrazó y, por primera vez, lloré delante de alguien sin sentirme avergonzada. El consejero guardó silencio por un momento, pero luego su voz llegó con firmeza. Cuéntamelo todo. Y así lo hice. Esta vez sin escondernos, esta vez sin miedo. El consejero me escuchó atentamente sin interrumpirme. Cuando terminé, suspiró y cogió el teléfono. Emily, a partir de hoy ya no estarás sola. No entendí en ese momento, pero luego marcó un número y empezó a hablar. Sí, tenemos un caso aquí. Un estudiante denunció abuso psicológico y amenazas en su casa. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que estaba pasando. Estaba llamando al departamento de policía y a los servicios de protección infantil. Al final del día, llamaron a mi madre a la escuela. Llegó apresurada, confundida, queriendo saber por qué la habían llamado al trabajo. Pero cuando entró en la habitación y vio mi cara, algo cambió en su expresión. Se dio cuenta de que esta vez ya no era posible fingir que no pasaba nada. El consejero me explicó la situación, me contó todo lo que yo había dicho. Mi madre estaba en shock. Emily, ¿es esto cierto? Solo asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Su rostro se puso blanco. Por un momento pensé que iba a negarlo todo, como siempre hacía. Pero esta vez ella no lo negó. Esta vez ella escuchó. Y por primera vez sentí que ya no estaba sola. Cuando regresamos a casa, el ambiente estaba pesado. Mi padrastro estaba en la sala, como si nada hubiera pasado. Entró mi madre y él la miró con una sonrisa. ¿Qué ocurre? Preguntó como si no lo supiera. Pero entonces mi madre lo miró con una mirada que yo nunca había visto antes, una mirada de furia, de disgusto, de odio. Ella no dijo nada, simplemente cogió el teléfono y llamó a alguien. Vamos. En menos de una hora, la policía estaba en nuestra casa. Intentó discutir, intentó fingir que era inocente. Pero mi madre, que antes siempre lo había defendido, ya no creía en sus mentiras. Y así fue como fue expulsado de nuestras vidas para siempre. El arresto de mi padrastro no borró todo lo que me había hecho. El día que se lo llevaron, recuerdo que me paré en la puerta principal y vi cómo la policía lo metía en el auto. Se giró por última vez y me lanzó una mirada que me hizo temblar de pies a cabeza. Incluso tras las rejas, el miedo que él había sembrado dentro de mí seguía ahí. Y supe que él no era el único fantasma al que tendría que enfrentarme. Porque ahora que él ya no estaba, se me presentó un nuevo desafío, reaprender a vivir. Después de todo lo sucedido, nuestra casa se sentía extraña. El silencio fue diferente. Ya no era un silencio de miedo, sino de vacío, como si algo todavía se escondiera en las sombras. Mi madre parecía una persona diferente. Lloró todas las noches, caminando de un lado a otro por la casa, murmurando para sí misma. Un día la oí decir en voz baja, como estaba tan ciega. Quise responder, quise decir que había intentado hablar, intenté gritar, intenté mostrar la verdad,
Pero no dije nada, porque en el fondo sabía que mi madre también era una víctima. Se culpó a sí misma por no ver lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Pero a diferencia de ella, no podía permitirme el lujo de quedarme estancado en el pasado. Necesitaba seguir adelante. La primera noche sin él en casa, cerré la puerta de mi dormitorio y miré el pomo. No apareció ninguna sombra en el pasillo. No llegó ningún susurro desde el otro lado de la puerta. Ninguna amenaza rodeó mi mente. Por primera vez en años pude dormir sin apretar fuertemente el edredón, sin acurrucarme en la cama, sin saltar al menor ruido. Pero la paz no llegó de repente. Las pesadillas todavía me perseguían. A veces me despertaba en mitad de la noche y sentía que él estaba ahí. Pero cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que no había nadie. Solo fui yo. Y por primera vez eso no me asustó. Pensé que después de todo, al menos en la escuela, las cosas mejorarían. Pero me equivoqué. Los rumores se difundieron rápidamente. Algunos decían que arrestaron a mi padrastro porque era un criminal peligroso. Otros inventaron que mi madre lo había engañado y que por eso se había ido. Pero lo peor no fueron los chismes. Lo peor fue la apariencia. Antes la gente me despreciaba. Ahora me miraron con lástima. Odié eso. No quería ser la niña frágil, la pobre. Solo quería ser yo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la escuela no era un lugar seguro para mí. Y si quisiera cambiar mi vida, necesitaría encontrar otro camino. Unos días después, Amber y yo estábamos sentadas en el jardín. Ella, como siempre, fue directa. ¿Qué vas a hacer ahora? Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Tu vida ha cambiado, Emily. Ya no tienes que vivir con miedo. ¿Pero qué vas a hacer con esta libertad? Me quedé en silencio. Nunca lo había pensado. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo, tratando de escapar de lo peor, que nunca había imaginado que algún día tendría la opción de elegir qué hacer con mi vida. Ámbar sonrió. Puede ser cualquier cosa. Fue la primera vez que escuché esas palabras, y fue en ese momento que una idea empezó a formarse en mi interior. Quizás, solo quizás, mi historia pueda tener un propósito mayor. Quizás podría ayudar a otras personas que habían pasado por lo que yo pasé. Con la ayuda del director de la escuela, comencé a consultar con un trabajador social. Ella me ayudó a comprender algo de lo que nunca me había dado cuenta antes. No tuve la culpa de lo que me pasó. Llevaba años pensando que el problema era yo, que era débil, que merecía todo eso. Pero por primera vez, alguien me dijo en términos muy claros, eres una sobreviviente, Emily. Fue extraño escuchar esto, pero fue liberador. Poco a poco comencé a hablar más, comencé a sacar ese dolor de mi interior. Y con el tiempo me di cuenta de que cada vez que hablaba, un pedazo de ese peso abandonaba mis hombros. Meses después, la trabajadora social me invitó a un evento sobre violencia contra la niñez y la adolescencia en el Centro Comunitario de Chicago. Me preguntó si quería compartir mi historia con otras chicas. Mi primer instinto fue negarme, pero luego recordé lo que había dicho Amber. Puede ser cualquier cosa. Respiré hondo y acepté. El día del evento, subí al pequeño escenario y miré al público. Había docenas de caras, muchas de ellas de chicas como yo. Sabía que algunos de ellos estaban pasando por lo que yo había pasado. Y entonces, por primera vez, conté mi historia. Hablé del miedo, del dolor, de la soledad. En el momento pensé que no había salida y el día todo cambió. Y cuando terminé, el silencio se apoderó del lugar. Pero entonces una chica al fondo del público empezó a llorar. Corrió hacia mí, me abrazó y me susurró, gracias. Me diste esperanza. Y en ese momento supe que mi dolor no había sido en vano.
Compartir mi historia por primera vez fue como abrir una puerta que ni siquiera sabía que existía. Durante años había cargado mi dolor como un peso insoportable, una carga que me aplastaba todos los días. Pero en ese evento, cuando esa chica me abrazó y me agradeció, me di cuenta de algo. Mi historia no fue solo mía. Había tantas otras chicas, tantos otros niños, pasando por lo que yo pasé. Y si podía ayudarlos, si podía ser la voz que nunca tuve, si podía evitar que otros niños se sintieran tan solos como yo. Ese día tomé una decisión, nunca más volvería a quedarme en silencio. Si mi historia tuviera poder, la usaría para cambiar el mundo. Todavía era un adolescente, pero sabía que quería hacer algo más grande. Hablé con la trabajadora social que me ayudó y le pregunté qué podía hacer para apoyar a los niños que sufrían como yo había sufrido. Ella sonrió y dijo, ya lo estás haciendo, Emily. Con solo contar tu historia, ya estás cambiando vidas. Pero quería más. Así comencé a participar en reuniones para jóvenes víctimas de abuso y violencia. Escuché historias tan pesadas como la mía, algunas incluso peores. Pero por primera vez no me sentí débil. Me sentí útil. Cada vez que tomaba la mano de alguien y decía, sé cómo te sientes, veía en los ojos de esa persona el mismo alivio que sentí cuando Amber me decía, te creo. Con el paso del tiempo, mi madre también empezó a cambiar. Todavía cargaba con la culpa, todavía lloraba algunas noches, paseando por la casa. Pero poco a poco empezó a comprender que ella también era víctima de la situación. Comenzó a buscar ayuda psicológica, involucrándose en grupos de apoyo para mujeres que habían vivido relaciones abusivas. Y un día, después de mucho tiempo, me miró a los ojos y me dijo, perdóname, hija. Fue la primera vez que escuché esto de ella. Y por primera vez supe que realmente podía perdonarla porque vi que ella también estaba tratando de reconstruirse. Y al igual que yo, ella estaba teniendo éxito. Años más tarde, cuando ya era un adulto joven, recibí un correo electrónico. Era de una chica de uno de los eventos donde había compartido mi historia. En el correo electrónico, escribió, estaba a punto de renunciar a todo, pero cuando te escuché hablar, me di cuenta de que no estaba sola. Tú me salvaste, Emily. Recuerdo sostener ese correo electrónico con manos temblorosas porque en ese momento me di cuenta de que ya no era la víctima de la historia. Yo era el protector. Yo fui quien dio esperanza. Y por primera vez me sentí completamente libre. El correo electrónico de esa chica permaneció conmigo durante mucho tiempo. Lo leo y lo releo, tratando de absorber el peso de esas palabras. ¿Me salvaste, Emily? Durante mucho tiempo sentí que mi dolor era inútil, que todo el sufrimiento que viví solo sirvió para destruirme. Pero en ese momento, me di cuenta de que cada lágrima, cada noche de insomnio, cada miedo que enfrentaba, todo eso, me trajo aquí. Y ahora tenía un propósito. No solo quería contar mi historia. Quería cambiar vidas. Nunca pensé en seguir una carrera académica. Después de todo lo que pasé, pensé que no tendría un futuro real. Pero un día, mientras hablaba con la trabajadora social que me ayudó, ella dijo algo que se me quedó grabado. ¿Has pensado en estudiar para trabajar con niños y adolescencia? Me quedé en silencio. Nunca lo había pensado. Tienes un don, Emily, continuó. La gente se conecta contigo porque ve la verdad en lo que dices. Puedes ir más allá. Puedes hacer de esta tu misión. Esa noche, acostada en la cama, pensé en ello. Y por primera vez soñé con el futuro. Decidí que quería estudiar psicología social para poder ayudar oficialmente a niños víctimas de abuso. El problema era que yo no era el mejor estudiante. Mis años de sufrimiento en la escuela me habían distanciado completamente de los estudios. Pero ahora, por primera vez, quería aprender. Empecé a estudiar con Amber, que siempre había sido una estudiante brillante. Y poco a poco fui recuperando el tiempo perdido.
Al principio fue difícil, pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba ese correo electrónico, me salvaste. Y seguí adelante. 4 años después, cuando terminé mis estudios, conseguí una pasantía en el Centro de Recuperación de Trauma de Chicago. La primera vez que me senté frente a una chica que había pasado por lo que yo pasé, sentí un nudo en la garganta. Era pequeña, debía tener unos 12 años, con los ojos hundidos y los hombros encorvados, la expresión de alguien que ya llevaba un peso demasiado pesado para su edad. Cuando el terapeuta a cargo me presentó, la chica apenas me miró. Ella no habla mucho, me advirtió el terapeuta. Respiré hondo y me senté a su lado. Permanecí en silencio durante unos minutos y luego dije suavemente, lo sé. La chica frunció el ceño sorprendida y por primera vez levantó los ojos para mirarme. Y supe en ese momento que estaba exactamente donde debía estar. Trabajé durante años ayudando a niños y adolescentes que habían pasado por traumas similares al mío. Cada historia me recordó una parte de mi propio dolor. Pero al mismo tiempo, cada niño al que ayudé me hizo ver que mi dolor nunca fue en vano. Pero quería hacer más. Quería crear algo que pudiera llegar a más personas. Fue entonces cuando surgió la idea. ¿Y si creara un grupo de apoyo, no solo para niños sino también para madres, para familias que hayan pasado por situaciones difíciles como la mía? Entonces comencé a trabajar en ello y poco después nació mi primera organización de apoyo, Nuevos Comienzos. El primer caso que atendimos fue el de una niña llamada Sofía. Ella tenía 11 años y sufrió violencia en casa tal como yo la había sufrido. Cuando vino a nosotros estaba asustada, insegura, sin esperanza. Pero algo dentro de mí decía que con el tiempo ella podría sanar. Participó en las reuniones en silencio durante semanas. Pero un día, mientras todos compartían sus historias, ella levantó la mano y por primera vez habló. Ella lloró y la abrazamos. Y en ese momento supe que el ciclo se estaba rompiendo. Que finalmente mi dolor se estaba transformando en algo mayor. Nunca imaginé que llegaría tan lejos. Cuando era niño, lo único que quería era sobrevivir. Ahora, no solo estaba sobreviviendo. Estaba cambiando vidas. Mi organización comenzó siendo pequeña. Solo algunas reuniones con víctimas y familiares. Pero la necesidad era demasiado grande para ignorarla. Cada semana, más personas buscaban nuestra ayuda. Más niños necesitaban un lugar seguro y más madres querían saber cómo proteger a sus hijos. Y así fue como mi pequeña iniciativa empezó a crecer y tomar fuerza. Un día, un periodista del Chicago Tribune se enteró de nuestro trabajo y quiso hacer un reportaje sobre nosotros. Dudé. La idea de contar mi historia a una audiencia aún mayor me asustaba. Pero luego recordé la primera vez que compartí mi dolor y cómo cambió mi vida y salvó a otros. Entonces acepté. La entrevista se publicó en el Chicago Tribune, y para mi sorpresa, recibimos una avalancha de mensajes. Padres que piden ayuda, profesores que quieren aprender a tratar con niños traumatizados, supervivientes que buscan un espacio para compartir sus historias. Mi historia estaba resonando y eso fue solo el comienzo. Pero como todo en la vida, no todo fue fácil. Mucha gente decía que la violencia doméstica era un problema familiar, no un problema de la sociedad. Dijeron que los niños tenían que olvidar y seguir adelante. Sabía que no era tan simple. Vi el trauma en los ojos de las víctimas. Conocía el peso de vivir con cicatrices invisibles. Entonces comencé a dar charlas TED en escuelas, empresas, iglesias, en cualquier lugar que me permitiera hablar. Quería que el mundo entendiera que el dolor de un niño no puede ignorarse. Y poco a poco la gente empezó a escuchar. La transformación de mi iniciativa se hizo evidente a 4 años de recorrido a través de un encuentro que llevaré conmigo siempre. Mientras trabajaba en nuestro centro de apoyo, noté que entraba una mujer desconocida, cuyo comportamiento exudaba resiliencia y seguridad en sí misma. Solo al encontrar su mirada surgió el reconocimiento.
Esta era la misma persona que años antes se había acercado electrónicamente con el mensaje simple pero profundo: «Me salvaste, Emily». Con tranquila determinación, declaró: «Estoy aquí porque quiero extender el mismo salvavidas a otras niñas». Esa declaración cristalizó algo profundo. Mi misión se había expandido más allá de mi experiencia individual. Ahora abarcaba nuestra lucha colectiva y ofrecía posibilidades renovadas a los niños que habían abandonado la esperanza de un nuevo comienzo. Al reflexionar sobre mi viaje, he llegado a una comprensión crucial: el sufrimiento no tiene por qué dictar nuestra identidad. Pasé incontables años creyendo que mi trayectoria estaba determinada irreversiblemente. Me equivoqué. Siempre existen alternativas. Para cualquiera que absorba mi narrativa y se sienta atrapado en la desesperación, escuche esta verdad: no enfrenta sus desafíos de forma aislada. Tu fuerza interior supera tu conciencia. Posees la capacidad de superar tus circunstancias. Soy Emily y lo que he compartido es la crónica de cómo alteré fundamentalmente la dirección de mi vida. Gracias a todos por escuchar mi historia de hoy. Al recordar mi viaje, me doy cuenta de que cada desafío, cada lágrima, tiene su propio significado. El dolor no define quiénes somos, sino cómo lo superamos. El mensaje que quiero compartir con ustedes hoy es simple: ninguna oscuridad dura para siempre. No importa a lo que te enfrentes, no importa lo solo que te sientas, recuerda que siempre hay luz al final del túnel. A veces esa luz proviene de la fuerza que hay dentro de ti, la fuerza que nunca supiste que tenías. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de superar la adversidad y construir una vida mejor. Nunca perdáis la esperanza, porque la esperanza es lo que nos guía en los momentos más oscuros.